San Marcos capítulo 3, versículo 27. Y con ese vamos a iniciar esta predicación que se llama Atando al enemigo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendita palabra de Dios dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En el 28 dice: de cierto os digo que todos los pecadores serán perdonados, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Vamos a iniciar con esta predicación, y obviamente pues el domingo estábamos viendo cómo es que Lázaro estaba siendo resucitado. Él había estado muerto 4 días y Jesús lo resucitó, pero él venía como quiera atado, salió todavía con todo aquello, la preparación, ¿verdad?, de cómo los sepultaban. Y eso hace una comparación de cómo nosotros a veces, aunque ya somos nacidos en Cristo Jesús, todavía tenemos ataduras. Llámese qué: odio, resentimiento, vicios, ¿qué más? Palabras, falta de perdón. Hay muchas cosas que todavía nos tienen atados y no podemos avanzar al propósito que Dios tiene para nosotros. Hay muchas de las cosas que a lo mejor ya nos hemos dado cuenta que eso tenemos, y hay cosas que no nos hemos dado cuenta que todavía hay, pero por eso la palabra de Dios dice: escudriña, oh Dios, mi corazón. Que Dios nos escudriñe, ¿verdad?, el corazón, para saber nosotros cuáles son las ataduras, cuáles son los lazos que todavía hay en nosotros. Tal vez todavía pudiese haber en nuestro corazón una falta de perdón, tal vez pudiese haber un resentimiento, pudiese haber algún vicio, pudiese haber algunas palabras que no se han salido de nuestra boca, y esas son ataduras y son también puertas abiertas para el enemigo. Dice aquí vamos a volverlo a leer en el 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes que no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Usted cree que si nosotros estuviéramos totalmente libres en nuestra vida, pudiera entrar el enemigo a saquearnos? No. Sino que nos ve atados. Todavía ve que hay algunas ataduras en nosotros y dice: de aquí soy, aquí voy a entrar. Aquí me dejaron una puertecita abierta. Me están dando la oportunidad de entrar para completamente destruirlos. Porque sí sabía que el diablo nos quería matar. San Juan 10:10 dice: porque el diablo vino ¿a qué? A 3 cosas: robar, matar y ¿qué más? Destruir. Yo me acuerdo que cuando trabajaba yo en los bares, en los antros, yo lo decía muy bien: mis únicos vicios van a ser el cigarro, nada más. Pero de ahí me fui al alcohol y de ahí me fui a las drogas. Yo no nos decía que iba a ser uno, pero de alguna manera el cansancio, las amistades y cosas que yo veía, y ya no podía yo estar muy despierta porque me desvelaba todos los días, porque casi todos los días cantaba en los bares, y al otro día pues yo tenía que estar con mi hija, entonces tenía que estar bien despierta. Entonces de alguna manera me fue orillando todo a que yo cayera en algunas cosas, al grado de que yo ya lo veía que normal, porque era algo normal para todos los que trabajábamos ahí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a veces nos acostumbramos a las cosas que no están bien, o a las cosas que el enemigo nos ofreció, y ahora sí que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y nos empezamos a acostumbrar a ese estilo de vida, a esa clase de vida, porque ya lo vemos normal, porque todo el mundo lo hace. Y de hecho quien no lo hace es: ay, qué anticuado, qué aburrido, no agarra la onda, ¿verdad? Y lo ven así como que, pues lo vemos en los jóvenes, que quieren acarrear a todos los jóvenes a que hagan lo mismo, y quien no lo hace, le empiezan a hacer bullying. Y entonces de alguna manera nuestra vida se ve influenciada constantemente.
El hecho de nosotros tener puertas abiertas es una oportunidad para el enemigo, porque te ve atado en alguna forma. Ejemplo, si te ve atado con una falta de perdón el enemigo, ¿tú crees que va a tener poder sobre ti? Claro. ¿Sí? Porque a veces, muchas veces estamos diciendo, no, Jesucristo puso al enemigo bajo mis pies. Sí, Él lo puso ahí, pero nosotros lo dejamos subir. Empezamos a ver que empieza a escalar por nuestros tobillos, y ya se prensó en nuestros tobillos, luego empieza a agarrar nuestros chamorros, se va por las rodillas, y lo estamos viendo y no lo detenemos, ¿verdad? Porque nos estamos acostumbrando a que así tiene que ser, y no, tiene que estar bajo nuestros pies, ni siquiera tocando los pies, está bajo nuestros pies, porque ahí lo puso el Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue el que venció a la muerte, ni tú ni yo. Fue Jesucristo quien venció a la muerte y la puso bajo nuestros pies. Pero nosotros, de alguna manera, le estamos cediendo un derecho espiritual. Recuerde que en este mundo nuestra lucha, que dice en Efesios 6, no es contra qué, contra carne ni sangre, o sea, no es contra el vecino, no es contra tu compañero de trabajo, no es contra tu familiar, sino que es contra potestades, gobernadores de tinieblas y qué, huestes de maldad, ¿sí? Entonces, estos están en las zonas celestes. Y ahí están atacándonos. Recuerdo que les conté la vez pasada que en una ocasión que nos fuimos a Monterrey a evangelizar allá en la plaza, en la Alameda, llegamos a Cruz y Carmen. Y ahí estábamos y estábamos llegando de la camioneta y nos fuimos y llegamos hasta Monterrey. Y un endemoniado se nos apareció ahí en la plaza y empezó a decirme de cosas. Me dijo, te vengo siguiendo desde Cruz y Carmen. Y yo, o sea, ¿cómo sabía, verdad? Si yo me lo topé en la plaza de ahí de Monterrey, o sea, ni lo conocía ni nada. Entonces, andan en los aires también. Andan en la tierra, debajo de las aguas y en los aires. Entonces, vemos cómo es que nosotros debemos de saber de dónde viene el ataque, quién es el que nos está atacando, no el ser humano, porque nos dejamos llevar por eso, nos dejamos llevar por la tristeza de que por qué están contra mí, por la decepción, ¿verdad? Y eso de alguna manera es que una puerta abierta. Entonces sí puede entrar a tu vida, dice aquí. ¿Cómo va a entrar alguien a una casa si antes no ata al hombre fuerte, ¿verdad? Si antes no ata al que está allá adentro? Lo tiene que atar para poder saquear su casa. Entonces nosotros debemos de saber que el diablo vino a robar, así lo decíamos, lo leímos en Juan 10:10, lo dijimos. Vino a robarte, vino a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darte vida para que la tengas en abundancia. Ahí en el contexto, en Marcos 3, estábamos leyendo el 27, pero vamos a leer desde el 20. Dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí está ahí? Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás, qué? Echar fuera a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Aquí vamos a detenernos. A Jesús le estaban diciendo que él estaba echando los demonios que la gente traía en nombre de Belcebú, ¿verdad? ¿Cómo Belcebú, por qué en nombre de Belcebú iba a echar demonios? O sea, ¿cómo el diablo iba a echar al diablo? ¿Verdad? Es ilógico, por eso Jesús les decía esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, después sigue diciendo, me quedé en el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Amén? Imagínate que tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús y estamos caminando con Cristo Jesús y estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, pero de repente nos distraemos por las cosas del mundo y empezamos a caminar en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Le estamos dando un derecho espiritual, un derecho legal al diablo, para que venga otra vez y venga a hacer estragos.
En Mateo 12, no sé si lo han leído, vamos para allá. Mateo capítulo 12, habla del espíritu inmundo que vuelve. Dice, y cuando el espíritu inmundo, ahora, siempre les he explicado, cuando dice espíritu con E minúscula, ¿de qué espíritu habla? Espíritu inmundo o el espíritu de vida, que es el aliento de vida. Sí, que es como todos tenemos espíritu. Somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos espíritu con E minúscula, que es el espíritu de vida, con el cual tú y yo estamos respirando. ¿Verdad? Cuando vayamos a morir, ese espíritu vuelve a Dios. Pero cuando usted recibió a Cristo, ahora tiene otro espíritu. Tiene el espíritu de vida y ahora tiene el Espíritu Santo. Si hubiésemos nacido con el Espíritu Santo, entonces aquí viene Cristo por los perdidos, ¿verdad? El Espíritu Santo se recibe cuando hemos recibido a Cristo en el corazón. Pero dice aquí en el 43, el espíritu con E minúscula, inmundo, el espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares que secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Después dice, entonces va y toma consigo otros ¿qué? 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si usted se da cuenta, ahí está un derecho legal, y habla que el cuerpo es la casa, ¿verdad? Por eso dice que cómo puede entrar un hombre a la casa sin antes atar al otro. Tiene que atarlo al que está dentro para poder entrar el otro. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo y teníamos muchos espíritus inmundos dentro, ¿verdad? Llegó Jesucristo y expulsó a todos, ¿verdad? Todo salió de nosotros, todo lo malo, todo aquello que nos estaba contaminando, haciéndonos que, bueno, en mi caso, porque yo tenía un espíritu de depresión, intenté muchas veces suicidarme. Entonces ese espíritu de suicidio, ese espíritu de muerte salió de mí corriendo, despavorido, porque llegó la presencia de Jesús a mi vida, llegó mi Salvador. Entonces ese espíritu salió y no volvió jamás. Quiso perturbarme al oído, pero lo reprendía en el nombre de Jesús. Sí, porque ya no podía entrar. ¿Por qué no podía entrar? Porque estaba habitada la casa por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando una persona viene y me dicen, ¿me le puede hacer liberación? ¿Qué va a pasar? Dios es poderoso y hace que la legión salga. Pero ¿de qué sirve que la legión salga si esa persona no tiene a Cristo en su corazón? No se arrepintió, no busca, no se congrega, no recibe una guianza, no está arrepentido. ¿Qué va a pasar? Los 5 demonios que salieron van a ir cada uno por 7 más y juntos van a regresar a la casa que está ¿qué? Barrida y adornada, dice ahí la Biblia, en Mateo 12. Entonces, imagínense, el estado postrero de aquella persona viene a ser ¿qué? Peor que como estaba. Por eso vemos personas que de repente están batallando más todavía. ¿Por qué? Porque la casa la dejaron vacía y ya, ¿qué pasó? No vieron al Espíritu Santo dentro y quisieron los demonios. Vamos a regresar. Ahí a esa casa, ahí estábamos a gusto. Y entonces el estado postrero de aquella persona es peor que el primero. Ahora, eso no quiere decir que la persona así se va a quedar. Si esa persona vuelve a buscar de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo va a levantar. Dios le va a dar gracia, lo va a hacer libre, le va a romper sus cadenas y lo va a llenar. Siempre y cuando esa persona se quede lleno del Espíritu Santo. Si usted y yo nos apartamos de Dios, ¿qué va a pasar? Se aparta el Espíritu. ¿Sí? Empezamos nuevamente a hacer las cosas de antes, pero aún peor. Porque agarró fuerza el enemigo. Y es lo que no queremos. Yo siempre pienso eso, que si me alejo de Dios, lo primerito que me atacaría a mí, yo creo, sería ese espíritu de suicidio. ¿Sí? Entonces, por eso yo tengo pavor de apartarme de Dios, porque no quisiera que en un momento yo hiciera algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me atacaba a mí. Yo creo que cada uno de nosotros sabe que te ataca, ¿sí o no?
Cada uno de nosotros sabe con lo que está batallando. Y obviamente pues el enemigo lo sabe porque tú muchas veces lo has dicho. No porque él sea omnisciente, ¿sí? No porque él sepa todas las cosas, sino porque ¿qué? Porque él te escucha. El único que sabe todo de ti aún tu futuro es Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que se está apartando? Estos espíritus van a volver peor y el estado postrero de esa persona va a ser muy difícil. No es imposible, pero va a ser difícil que vuelva, si no se sujeta a Dios, ¿verdad? Acuérdense que Sansón, siendo un hombre de Dios, ¿qué le pasó? Se confió, se enamoró, ¿sí? De una mujer que no tenía que haberse enamorado. ¿Qué pasó? Cayó ese varón, siendo un varón de Dios. Cayó, ¿y qué pasó? Ahí fue donde perdió. Dice que no se dio cuenta en qué momento el Espíritu Santo lo había abandonado. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros nos empezamos a apartar del Señor. Empezamos a confiarnos de que vamos a estar bien, ¿verdad? Y de repente ya no nos dimos cuenta en qué momento el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. Por eso es necesario que nos mantengamos firmes. Y por eso es necesario también, que lo que ahorita estaba comentando, de no hacer liberaciones a la ligera. No se puede. Porque no es un juego. No es como que, a ver, sácame los demonios porque ando bien mal. Es como cuando íbamos al mundo y dame una barrerita porque tengo muchas malas vibras. Pesada la gente, ¿no? Yo era de los primeros que andaba ahí, o yo barría a la gente para que le saliera todo lo que traía. O barría con huevo, albahaca y con cosas. Porque según andaban muy cargados o muy pesados con lo espiritual y era como que cualquier cosita y ya estás bien, ya estoy limpio, vete. ¿Cuál? Pues se llenaban de más cosas. Hoy en día sabemos que Cristo es suficiente para libertarnos, para romper nuestras cadenas. Pero nosotros como seres humanos tenemos el error de confiarnos de que estamos bien. ¿Y dejamos de qué? ¿Qué es lo primero que a veces dejamos de hacer? De orar. Lo primero que hacemos al despertar, checar el celular. Lo primero. O sea, independientemente que apague la alarma, porque tú puedes apagar la alarma y hasta ahí. Apaga la alarma y te quedas checando cuántos mensajes tienes. ¿Sí? Entonces, puedes apagar tu alarma, la que te despertó, ¿para qué? Para orar. ¿Amén? Y entonces nos estamos olvidando de lo primordial. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la primicia de Dios. Y nosotros debemos de darle la primicia del día. Y cuando tú y yo nos vamos levantando, aunque nos haya despertado el celular, apagar el celular, dejarlo a un lado y doblar rodilla, o ahí mismo, en tu cama, si quieres. Señor, gracias porque me diste vida. Hoy pude abrir mis ojos, ¿verdad, Señor? A lo mejor no tengo tanto tiempo ahorita, pues se me hizo tarde, pero quiero darte la gloria y no quiero salir de mi casa sin antes bendecir tu nombre. Y pedirte, Espíritu Santo, que vayas conmigo a donde quiera que vaya. O sea, no nos quitó ni un minuto decir esto ahorita. Amén. Y es tan necesario, hermanos, porque el enemigo está ganando ventaja en muchos de nosotros. El diablo lo que quiere es verte muerto, y a mí también. Porque esa es su labor. Vino a qué? A robar, a matar y a destruir. A lo mejor no las tres cosas, pero con esas tres cosas nos desaparecen. Nosotros estamos tal vez dándonos cuenta que, o no sé si se ha dado cuenta que últimamente cada vez hay más violencia. Y no solamente en la ciudad, en nuestro estado y en nuestra nación. Descaradamente ya todo es brujería. Descaradamente ya todos son altares a los baales. Ya México está más que consagrado a los baales. Y se le está dando el derecho legal, espiritual, nuevamente se los digo. Y esos derechos exigen algo a cambio. Es como la gente que es devota de alguna potestad y van y le llevan algo porque a cambio de algo, ¿sí? Les piden algo y les piden algo a cambio.
En cambio, cuando Jesucristo murió por ti y por mí, no nos pidió nada. Él nos amó primero. Él murió por nosotros para darnos salvación, aún siendo pecadores. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, Romanos 3. Y aún así Jesucristo murió por nosotros. Y aún así que Él murió por nosotros sin pedirnos nada a cambio, que fue un amor sin condición, nosotros no le amamos a Él. Y somos infieles muchas veces a Él. Y el enemigo ahí es donde dice, tengo una puerta abierta para poder entrar, atarlos y poderles saquear todo. Saquearles sus finanzas, destruir vidas, destruir matrimonios, destruir a los hijos, destruir la salud. Eso es lo que viene y hace. Saca todo de tu casa. ¿Por qué? Pero primero, ¿qué te hizo? Te ató. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Atarlo a Él, al hombre fuerte. Porque no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas. Pero nosotros le estamos dando ese derecho. Dios nos invita a que nosotros meditemos sobre lo que estamos haciendo. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es perfecta y es agradable. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, nunca ha sido la voluntad de Dios que tú y yo estemos sufriendo, ni que estemos en carencia, ni que estemos enfermos, ni que estemos batallando. Esa no es la voluntad de Dios, ese no es nuestro Dios. Pero tú y yo estamos olvidándonos de quién es nuestro dueño, de quién debe de habitar la casa, de quién debe permanecer ahí siempre. Y nosotros estamos dejando que entre cualquier otra cosa menos la presencia de Dios. Y por eso el mundo está así. Yo cuando que fui atea, ¿sí? Y hasta cuando estaba yo entrando en el satanismo, yo miraba la existencia de Dios y decía, si Dios quisiera cambiar a todos así, una varita mágica, si Él fuera, o no vinieran las guerras y las bombas y todas estas matanzas. El mundo está así porque no quiere a Dios. El mundo está así porque niega la existencia de Dios. Por eso estamos así. Cuando Dios viene a nuestras vidas, Él viene y transforma y rompe tus fortalezas. Y hasta el día de hoy yo creo que cada uno aquí traemos alguna fortaleza que nos sigue atacando. El primer campo de batalla es la mente, porque de ahí vienen los pecados. Dice mi pastor, ¿de dónde nacen los pecados? De los pensamientos. Por eso es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es como si tú dices, quiero patear esto. Dices, no, pero no lo puedo patear. Ay, ¿cómo me dan ganas de patear? No lo puedo patear. En lugar de que te pongas a orar, Señor, esto no viene de ti. O sea, ¿cómo puedo andar pateando tus cosas? Llevo cautivo este pensamiento, repréndelo en el nombre de Jesús. En cambio, si yo no lo hago, va a llegar un momento en que me voy a dejar, ¡pum!, lo voy a lanzar bien lejos, porque no lo reprendí. Y ya pequé, porque no reprendí el pensamiento que traía, el pensamiento de maldad. Y tuve que haberlo puesto en obediencia en Cristo Jesús para poder reprender ese sentimiento que no venía de Dios y evitarme pecar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta que pecamos ya nos andamos arrepintiendo. Ya cuando pecamos. Y a veces ese arrepentimiento es remordimiento, porque lo volvemos a hacer una y otra vez. Eso es remordimiento, pecar una y otra vez. Arrepentimiento es cuando tú cambias de dirección y dejas de hacer lo que estabas haciendo. Amén. Entonces el Espíritu Santo quiere hoy decirnos que Él es el primer lugar, tiene que estar aquí, en el trono de tu corazón. Que quites a las personas que están ahorita en el trono de tu corazón. Porque a veces también hacemos idolatría de las personas. Y ponemos a la persona y quitamos a Dios. No, pon a Dios. Por eso la vez pasada el pastor comentaba, decía, no, si una vez me dijo mi esposa, no, yo amo más a Dios que a ti. Y también amo más a Dios que a mis padres. Y amo más a Dios que a mis hijas, sí, porque Dios me dio todo. Pero si yo amo más al ser humano, ¿qué va a pasar? Puede ser que Dios me quite aquello que
que me estorba estar en su presencia. Amén. Porque se convierte en una idolatría. No podemos idolatrar. Es preferible adorar y estar rindiéndonos ante el que vive y el que reina y el que nos da todas las cosas. A estar aferrados a una persona o a algún bien material también. Si algo tenemos es porque a Dios le ha placido. Y Jehová dio y Jehová quitó, y bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero no podemos estarnos aferrando a las cosas porque vamos a sufrir. Mejor dejemos que Dios haga su voluntad y lo que tenga que quitar lo va a quitar, lo que tenga que dejar lo va a dejar, y si lo deja lo va a transformar. Amén. Porque también no lo va a dejar para que suframos, sino va a dejar las cosas para que Él transforme, ¿verdad? Ahí mismo, en el... vamos a Lucas, perdón. Lucas 11. Lucas 11. ¿Me dice amén cuando dice ahí? En el 14. ¿Sí estamos ahí? Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era, ¿qué? Mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, o sea, nuevamente, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, pues los hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ¿qué dice? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene, ¿qué? Otro. ¿Qué dice? ¿Otro qué? Otro más fuerte que él y le vence, ¿qué hace? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Usted va a seguir leyendo el espíritu inmundo que vuelve, lo mismo de Mateo 12. Entonces es la misma historia de cómo el enemigo viene y se hace más fuerte, ¿verdad? Cuando tú le das ese derecho legal espiritual. ¿Cómo es que el enemigo puede venir a saquear tu casa y dejarte sin nada? ¿Verdad? ¿Cómo puede venir a destruir todo? Destruir tu familia, destruir todo. Entonces, pues Dios nos habla para que hagamos nosotros un alto en nuestra vida y digamos, eso es lo que yo quiero, que venga el diablo y me robe, que el diablo me tenga atado. No fue suficiente con lo que ya hizo con nosotros antes de tener a Cristo. ¿Alguien dice amén? Yo una vez estaba tan triste porque decía, ¿por qué me están pasando cosas tan feas, verdad? Y estaba yo muy desesperada y estaba yo hasta casi dudando de Dios, de que ¿por qué me estaban pasando cosas si se supone que ya estaba en Cristo? Yo tenía como 1 año, 2 años de convertida. Me dice, ¿cómo es posible que ahora que voy a la iglesia, ahora que estoy en el camino de Dios, me esté pasando esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible que mi papá me haya embargado mi casa? ¿Cómo es posible que me haya quedado sin trabajo? ¿Cómo es posible que la gente me haya dejado de hablar porque ahora soy cristiana? Y para mí eran cosas que no era justo que me pasaran, porque se supone que yo ya estaba del bando bueno. Entonces, ¿cómo era posible que te pasen cosas feas si se supone que ya estás en el camino de Dios? Me estaba sufriendo y realmente estaba muy triste, yo estaba renegando. Yo me acuerdo que estaba tan enojada que agarré la Biblia y la aventé. ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? Me acuerdo que me sentí tan mal de haber aventado la Biblia y fui y corrí y la abrí, donde la abrí, el libro de Job. Yo nunca había leído completo el libro de Job. ¿Saben? Lloré y lloré en el piso, leyendo Job, todo el libro me lo aventé ahí. Terminé y sentí como Dios me dio unas cachetadas así,
como les hice unos cachetazos guajoloteros, porque me puso unas venas de que, mira, mejor cállate. Y le dije, Señor, perdóname por haber dicho eso, por haber dicho que tú eres injusto, porque pude haber muerto, porque bien pudiste dejarme, pero te plació salvar. ¿Qué podemos hacer nosotros si estamos aquí en la tierra? Agradecerle al Señor, darle gracias, porque aún estamos vivos, porque su propósito para con nosotros no ha terminado. Nuestro propósito aquí en la tierra no ha terminado. El día que nos llame el Señor, ya terminó el propósito. Pero mientras que usted y yo estamos aquí, pase lo que pase, venga lo que venga, estamos en manos de Dios. Y aunque pareciera ilógico lo que nos pasa o injusto, Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún lo que vamos a hacer en el futuro. Todo aquello que viene ya lo sabe, ya lo conoce el Señor. Dice la palabra en Mateo 16:19. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 16:19. Que no se nos olvide que Dios nos dio poder. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, dice que inmediatamente vino ¿quién? El Espíritu Santo. Isaías 61:1 dice que cuando venga sobre ti el Espíritu Santo tendrás poder. Entonces tienes poder, pero a veces creemos que el poder del diablo es más grande que el poder de Dios. Y no es así. Tenemos que recordar el poder de Dios que hay en nosotros. A lo mejor no lo hemos experimentado completamente, pero lo vamos a hacer. Tenemos que seguir dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Dice, y a ti te daré que las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares que en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Dios te dio la potestad, la autoridad sobre todo principado, sobre todo gobernador de tinieblas, sobre todo jueces de maldad. Y si tú llegas a tu casa y dices, es que nos está yendo bien mal, atamos todo principado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo principado que se desató de la tierra, de las aguas y aún de los aires, lo atamos en este momento y lo echamos fuera de nuestra casa. No tiene poder, no tiene parte ni suerte. Ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de pobreza, ningún espíritu de depresión puede imperar, porque el Señor ya lo ató hoy, en el nombre de Jesús. Se nos dio la autoridad. Si andábamos gritando antes cuando nos peleábamos, ¿sí o no? ¿Alguien gritaba antes? Yo sí, bastante. Me ponía a gritar antes. Y ahora a mí no me importa que me escuchen los vecinos, atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Si nos oyen gritar, que estemos reprendiendo, que estemos alabando a Dios, porque Dios pelea por nosotros, porque el reino de Dios se establezca en nuestra casa, que nos vuelva a levantar, que nos desate de aquellas cosas que todavía estamos atados. Dice ahí que nos dio la potestad para también desatar. Usted puede decir, yo me desato en el nombre de Jesús de toda atadura infernal. No tiene parte ni suerte sobre mí. Me desato de todo vicio en el nombre de Jesús. Me desato de todo pensamiento de muerte. Me desato de todo pensamiento de pobreza en el nombre de Cristo. Porque nos dio la potestad y nos dio la autoridad de hacerlo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Marcos 16:17, ¿quién lo lee? ¿Se dan cuenta todo lo que hay en nosotros? No por nosotros, sino por el Espíritu. Dice, y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A los que no creen o a los que creen? Nos seguirán a nosotros, dice, y en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo recuerdo que muchas de las personas estaban preocupados porque me decían, es que, pastor, me están obligando a ponerme la vacuna esa y esa por mi trabajo. Y yo no me las quiero poner, pero me están obligando porque pues en el trabajo es obligatorio.
Y yo les daba esta cita. En el 18 dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, le decía yo, si hubiese algo en esas inyecciones, en esas vacunas, no te llegará a ti. Cancelado es. O sea, aunque entre a tu cuerpo, es cancelado, es inoperante lo que estaba ahí adentro, sea lo que sea, si hubiese algo ahí. Entonces, era uno de los versículos que yo necesitaba, que si aunque tú lo tomares, aunque te lo pongan, ¿sí?, no te va a hacer daño. Porque aquí dice la palabra que el Espíritu Santo está sobre ti. Y el Espíritu Santo es suficiente para deshacer todo mugrero. Amén. Amén. En alguna ocasión quiero contarles algo. Yo ya estaba dejando todos aquellos vicios, pero hubo una ocasión que fui débil y volví a caer. Yo me acuerdo que mi nariz sangraba y no paraba mi nariz. ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo? No voy a dejar jamás que nada malo entre en tu vida. Yo me asusté mucho, la verdad. Mucho. Pero fue tan audible su voz que me dijo, te voy a limpiar. Me limpió. Yo sentí como me limpió esa ocasión. Y me quedé tan tranquila. No mando, dice. No volví. Siempre estaba dando una certeza de que Él estaba conmigo. Él está con nosotros. Él nos ayuda y nos socorre a poder decir no. La Biblia dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. O sea, eso se llama autoridad del reino. Cuando tú puedes decir no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, ya dije, punto. ¿Sí? Y antes no era bueno, está bien. Uno se veía bien rápido. Y ahora Dios nos ha dado autoridad para decir no, y ya dije que no, y punto. Porque nos da esa autoridad sobre todo principado y sobre todas las cosas que quieran venirnos a dañar. Amén. Porque tu casa es el templo de Dios, es la casa del Espíritu Santo. Y Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Porque dice que mayores cosas haremos en su nombre. Amén. Él quiere usar tu vida para su gloria. Después dice en 1 de Juan, ¿quién me lo lee? 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, qué bonito nos habla, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es que, hermanos, el que está en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si mayor es el que está en ti, ¿a poco no tienes autoridad para decir que no? O sea, es bien padre cuando tomamos esa autoridad y nos mantenemos bien firmes en lo que queremos. ¿Sí? Es bien bonito poder decir, wow, sí tuve la autoridad para poder decir que no. No estoy hablando solamente de vicios. Pueden ser de 1000 cosas, porque somos tentados en 1000 cosas, ¿sí? Y hay muchos pecados ocultos, o sea, a veces nada más vemos los vicios, pero no solamente los vicios, hay demasiadas cosas en nosotros, desde pensamientos, palabras, sueños, o sea, tantas cosas que nos suceden, que podemos tener la autoridad para decirle hasta aquí. Hay espíritus que se meten en los sueños y uno está sueña en mugrero, y tú le puedes decir, no más, yo tengo la mente de Cristo. Y aún en los sueños, aún cuando yo duermo, dice que no duerme el que cuida mi vida. Salmo 121. No duerme el que cuida mi vida. O sea, Él está viéndome aún cuando yo estoy dormida ahí, Él me está cuidando. Aunque estoy roncando ahí, me está viendo, me está cuidando. Dice en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu, dice con E mayúscula. Si es, ojo con esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Alguien dice amén? O sea, si te dolía algo, Dios te está vivificando por medio de su Espíritu. Él te vivifica. Cualquier dolencia que tú puedes tener, cualquier tentación la puedes vencer porque Él es el que te vivifica. El Espíritu Santo es suficiente. 1 Corintios 3:16. ¿Qué no quiere leer? Está fuerte esta palabra, ¿verdad que sí? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿cuántos saben que su cuerpo, diga, mi cuerpo, es el templo del Espíritu de Dios? Pero dice en el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Ay, no vamos a portar bien, ¿verdad? Dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. Santo es. Dice en el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que no son vanos, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Está hablando aquí, hermanos, como leímos desde el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, muere en vosotros? Ustedes y yo sabemos qué es lo que hemos estado haciendo con el templo de Dios. O sea, cada uno de nosotros. Cada uno sabe. Porque hay muchas cosas que pueden destruir el templo. Muchísimas cosas. Porque ahora hasta está comprobado que si sientes odio y rencor, aún eso te crea toxinas, te causa malestares estomacales, te trae estreñimiento, te trae agruras. O sea, todas esas cosas que uno trae aquí acumulado, que guardas en tu corazón, todo eso te está envenenando. Aun cuando lo que no hablamos, por eso la Biblia dice en el Salmo 32, mientras callé, mis huesos se secaban. O sea, cuando tú y yo no confesamos algo a Dios, empezamos a amargarnos, empezamos a sentirnos mal, nos empiezan a doler los huesos, las articulaciones, nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos. Pero dice en el versículo 5 del Salmo 32, pero confesé a ti mi transgresión y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo importante es que nosotros hablemos con Dios sobre la situación que estamos viviendo para que no se cause una raíz de amargura. ¿Cuántos han sentido amargura en alguna ocasión de su vida? ¿Han sentido algo así en su corazón que no puedes soltar? Tienes que desarraigar eso, tienes que quitarlo de raíz, porque a veces podamos el arbolito, pero vuelve a brotar más fuerte. Lo que Dios quiere es que saques la raíz de tu corazón, aquello que te estaba perturbando, lastimando. Tienes que sacarlo, esa raíz, porque si no va a volver a brotar todo aquel resentimiento, aquel odio, aquella amargura, porque te acordaste de lo que te hicieron, y los pensamientos te traicionan, y vuelves una y otra vez a lo mismo, y te martirizas una y otra vez, y ahí estás. Es como cuando te drogas con las canciones, la dopamina se dispara poniendo 10 veces la misma canción, porque estás piensa en ese momento, en esa persona, en aquel lugar, y te estás martirizando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres. ¿Alguien dice amén? 1 Corintios 6, versículo 19. Entonces, dice que nuestro cuerpo ya y el espíritu, ¿de quién son ya? De Dios, ya no son nuestros. Antes de que estuviéramos en Cristo, hacemos lo que queríamos con nuestro cuerpo, ¿sí o no?
Le dábamos de beber lo que queríamos, de comer lo que queríamos, lo agarramos de pizarrón, le hicimos muchas cosas, no lo respetamos, ¿sí? Y estuvimos haciendo muchas cosas con el cuerpo, pero ahora sabemos que tenemos un dueño y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, mientras mejor tú y yo nos tratemos este templo, más tiempo vamos a poderle servir a Dios en esta tierra. Si nosotros no cuidamos el templo, no vamos a poder estar mucho tiempo aquí sirviéndole. Por eso es necesario que sepamos que ya nuestro cuerpo no es nuestro, es el templo del Espíritu Santo de Dios, y que Él es santo, y tiene que haber santidad en nosotros. Y que si hay algo en nosotros que estuviese mal, pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a salir de cualquier cosa que sea tu debilidad, tu tentación, tu problema, tu pecado, aquello que te está arrastrando a volver a lo mismo. Ahora, obviamente, es difícil a veces las tentaciones y no caer porque no nos mantenemos en esa santidad. Es muy fácil caer en las tentaciones cuando estamos apartados, o cuando hemos dejado de orar, o cuando hemos dejado de recibir palabra, o estar en esa comunión con el Espíritu Santo, o simplemente nos hemos confiado como Sansón. Sansón estaba muy confiado en su fuerza, del poder de Dios que había en él, pero su debilidad fue esa mujer se enamoró. Entonces él no se dio cuenta en qué momento ya el Espíritu Santo lo había abandonado, lo había dejado. Y así pasa con nosotros, como hijos de Dios, que nos estamos confiando de que nosotros ya estamos en Cristo y que nos sentimos Superman, que todo lo podemos, y que podemos ir aquí y allá y hacer esto y lo otro porque ya tenemos a Cristo y nos estamos bien confiados, cuando a lo mejor ya el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que sentarnos y meditar. Dice en Ageo 1 y 2, mediten en sus caminos, le decía el Señor al pueblo. Mediten. ¿Cómo está tu vida? Analízate. ¿En verdad me honras? ¿En verdad yo soy tu prioridad? ¿En verdad yo soy lo que tú necesitas? ¿En verdad me anhelas, me amas? Él tenía un celo porque decía, ustedes están más desinteresados en sus casas artesonadas y la mía, ¿verdad? Les hacía un reclamo el Señor, que se habían olvidado de Él, de que Él es el primero, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es la primicia de Dios, y nosotros nos olvidamos de darle a Él la primicia de nuestro día, aún la primicia de nuestras palabras en la mañana, la primicia de nuestro pensamiento. Hermanos, el hombre fuerte habla aquí como si fuera el enemigo, pero lo vimos en Lucas. Dice que el hombre fuerte todavía llega a otro más fuerte. Dice, y lo ata. O sea, tú puedes estar fuerte. De hecho, el varón se determina como el sexo fuerte, dicen. Y no quiere decir que sea el enemigo, ¿verdad? Porque dicen, la Biblia dice. No. El varón es el sacerdote del hogar. Así dice la palabra de Dios. Pero le llaman al hombre fuerte aquel que viene y ata al que está dentro de la casa para poderlo saquear. Entonces también le llaman a aquel que viene uno más fuerte, dice en Lucas 11, viene otro más fuerte y lo ata y le saquea todo. Entonces el enemigo puede hacerse más fuerte que tú y que yo si le estamos dando una entrada, si dejamos la puerta medio abierta. ¿Qué va a pasar si en la noche tú dejas la puerta abierta de tu casa? ¿Qué va a pasar? Y más ahorita en estos tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cerrarle la puerta al diablo de nuestra vida, ya. Decirle, hasta aquí llegaste. Te pongo un alto, no más. Dios no me dio un espíritu de cobardía. Me dio un espíritu de amor, poder y ¿qué? Dominio propio. Puedo decir sí y ahí mantenerme
Y puedo decir no y mantenerme. No voy a poner excusas, no voy a agregar nada. Que mi sí sea un sí y que mi no sea un no. Si yo pongo un pretexto, mejor no hago nada. Es sí o es no con Dios. O frío o caliente. ¿Cuántos están dispuestos a mantenerse firmes en el Señor? El enemigo no está jugando a venir a destruirte. El enemigo quiere matarte. Esa es su gran encomienda. Últimamente que he estado escuchando las personas que están batallando con espíritus inmundos, y lo primero que dicen es que la voz me dice que me mate. Eso me duele tanto. Me duele mucho mi corazón. Porque en verdad eso es lo que quiere el enemigo. Tenemos que saber que el enemigo está buscando eso. Acabar con nosotros. Tenemos que orar por los nuestros. ¿Alguien dice amén? Romper maldiciones generacionales. Romper todas aquellas cosas que vienen, vicios de generación en generación, maldiciones que han venido sobre los nuestros. A lo mejor no podemos orar por toda Victoria, ni por toda nuestra nación, ni por nuestro estado, pero usted puede orar por su casa. Amén. Para que el enemigo no entre y saquee todo, no haga estragos, no saque nada de ahí, porque no tiene derecho. Porque si Dios le ha dado algo, el diablo no puede venir a robárselo. Amén. No le demos ese derecho legal. Si Él le destruyó, no le permita que le termine de quitar todo. Yo creo en una restitución para los hijos de Dios. Joel 2:25. Dice que los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevó, el Señor te lo va a restituir. Y una restitución viene después de que alguien te saqueó algo. Si yo no puedo darle esa palabra a alguien que no ha sido saqueado, ¿me explico? Esa palabra venía para un pueblo que había sido saqueado, le habían quitado todo. Todo, no solamente el saltón, después el revoltón, la oruga, el saltón, el revoltón, y por último la langosta para acabar con lo último que quedaba. Porque eso es lo que quiere el diablo, acabar con el último de tu casa. Y no lo vamos a permitir. Ya basta. En la tarde oraba al Señor porque me dio una instrucción para hablarle a un siervo de Dios y escribirle. Y le decía yo al pastor que le iba a escribir, y le digo, ¿cómo ves? Y le escribí. Y ya este siervo me contesta. Y me dijo que gracias por lo que le había escrito. Porque sabía que provenía de Dios lo que le había dicho. Porque era una exhortación fuerte. Y a veces uno tiene miedo de hablar y decir algo porque van a decir, ¿y tú qué? ¿No? Tú arregla tu vida primero. O sea, es lo que puedes pensar, ¿no? Si tú quieres hacer una exhortación. Pero le dije, créame, le dije a esa persona, créame que no solamente usted, hay 3 más. Pero a esos yo sé que Dios les va a hablar. Pero a mí el único que me dijo de esos 4 fue usted. Así le dije. Me dijo, sé que viene de Dios lo que me está diciendo. Y no era algo así ligero, o sea, era una reflexión fuerte. Y lo tomó bien. Le dije, gracias Señor, porque así quiero que me hables tú. Alguien dice amén. O sea, fue algo fuerte. Pero yo sé que Dios le habló y Dios le quitó esa fortaleza que estaba pasando, porque es un siervo de Dios. Es un siervo. Entonces yo sé que Dios le habló porque Dios lo va a levantar nuevamente con poder. Entonces, hermanos, hay que cerrar toda puerta. Por más chiquitita que sea la rendija, sin que se haya abierto, ciérrela completamente. Ciérrela completamente. Porque por esa rendijita puede venir y hacer una avalancha, hacer un destrozo de su casa terrible. Necesitamos analizar, sentarnos y pensar, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué puerta abierta tengo?
qué fue lo que hice, qué hablé, qué hice, qué no hice, qué estoy permitiendo, qué no debí de haber permitido. O sea, todo eso tiene que analizarlo porque el diablo quiere venir a destruirnos. No lo permitamos. No podemos dejar que venga y nos saque y estemos viendo que está saqueando todo. No, al contrario, nosotros atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, con eso termino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibimos poder de parte de Dios, poder para hablarle al enemigo y decirle no más. Hasta aquí llegaste, no te voy a dar más permiso. Mi casa es territorio de Cristo. Mi cuerpo, mi vida es territorio de Cristo, le pertenezco, fui comprado a precio de sangre. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Gracias, Señor, por la autoridad en el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Padre, creemos, Señor, que si nos trajo hasta aquí, Señor, aún con la lluvia, Señor, estamos recibiendo lluvia de bendición porque tu palabra está cayendo en tierra fértil. Y tomamos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo huestes de maldad, sobre todo huestes de la tierra, de las aguas y de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a poder tomar esa autoridad del reino que usted nos ha dado. Poder ser valientes, Señor, y decirle que no al enemigo y cerrarle la puerta. Sabemos, Señor, que usted nos dio esa autoridad y vamos a tener el valor para poder nosotros echarlo fuera de nuestra casa, fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestros pensamientos. Creemos, Señor, que tenemos la mente de Cristo que nos ha dado autoridad del reino. Tenemos, Señor, autoridad para atar y desatar en la tierra y en los cielos, para hollar serpientes y escorpiones. Tomaríamos serpientes con las manos y aunque tomáramos cosa mortífera, no moriremos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das esa autoridad del reino hoy, Señor, la tomamos, Señor. Creemos, Padre, que estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde ya nadie busca a Dios, tiempos donde el Evangelio se digiere, se diluye, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú nos das esa autoridad para hablar con denuedo, Señor, y hablar con autoridad, Señor, cuando tengamos que hacerlo, y también para recibir la reprensión y la corrección, Señor, que usted nos quiera hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque usted nos ama y quiere que estemos bien, Señor, que sigamos caminando en tus caminos, Señor, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Avívanos con tu Espíritu, Señor. Sabemos que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo Espíritu está en nosotros también y vivifica nuestros huesos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esa autoridad que nos has dado hoy. Creemos, Señor, que tu Espíritu está aquí, Señor, y que hay poder en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Amados hermanos,